Bien, ahora sí. Entonces, el ejercicio dice que vamos a cargar un texto, como siempre, también está en la guía 11, vuelvo a repetir, número 8, recientemente agregado y corresponde a un parcial del año pasado. Se carga un texto de la manera habitual. Primer ítem, determinar el promedio de dígitos por palabra de las palabras formadas solo por dígitos que posee el texto. Por ejemplo, en el texto, en el 2020 hubo 130 alumnos en el 1K2, resultado, dos palabras cumplen con la condición, 2020 y 130. Tenemos a propósito 1K2 para indicar que esa no lo cumple porque tiene una K. Y entre las dos palabras tienen 7 dígitos, 4 y 3. Por lo tanto, su promedio de dígitos por palabra es 3,5. O sea, cuando hablamos de promedio por palabra, es suma de caracteres que forman esas palabras o suma de las longitudes de esas palabras dividido la cantidad de palabras que tenemos. Acá dice promedio de dígitos por palabra, como las palabras están formadas solo por dígitos, lo único que va a acumular son dígitos. Pero en términos generales, un promedio de caracteres por palabra, letras por palabra, es la longitud de la palabra, la suma de las longitudes de las palabras dividido la cantidad de palabras. Después seguimos con los demás ítems, vamos a concentrarnos en este. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué tendríamos que hacer nosotros para resolver esto? Acá directamente armé la ayuda de memoria sin tanta pausa para que ustedes vayan pensando cómo se haría para que lo discutamos o lo analicemos ya planteado. Lo primero de todo es, vamos a tener que diferenciar los caracteres que son dígitos, entonces empezaremos por crear la función esDígito. También, como tenemos que hacer un promedio de dígitos por palabra, vamos a crear la función calcular promedio. Recuerden que en el parcial les piden que hagan al menos una o dos funciones, al menos una función. Este enunciado puntualmente decía, el programa debe incluir al menos una función simple con parámetros y retorno de resultado. Mi recomendación es que no se pongan a inventar alguna función rara que haga algo, no sé, que busque los dígitos dentro de la palabra que empieza con M, no sé, no inventen funciones, ¿sí? Cuando nos referimos a funciones sencillas y a funciones genéricas es dígito, es letra, es consonante, es mayúscula, es minúscula, es vocal, y si no, las poquitas numéricas que involucran estos ejercicios, como calcular promedio, calcular porcentaje. Bueno, entonces, en este caso, cubriríamos el ítem ya haciendo, y sobrecubriríamos el ítem ya haciendo estas dos primeras. Con esos dos métodos listos, siempre tenemos que analizar qué va a tocar hacer dentro de la palabra y qué va a tocar hacer al terminar la palabra. ¿Qué haremos dentro de la palabra? Como necesitamos saber la longitud para luego hacer el promedio, tocará contar los caracteres que forman esa palabra. ¿Cuántos caracteres tiene? ¿Qué longitud tiene? Y luego ver si aparece algún carácter que no sea dígito. Cuando las reglas son que esté formada solo por dígitos, solo por vocales, solo por lo que sea, siempre es más fácil determinar si la palabra tiene algo distinto a lo que debería tener, ¿sí? Si hay una anomalía. Recuerden que cuando vimos banderas también se planteaba así. Yo quiero reconocer si tiene algo distinto de dígitos. Si tiene algo distinto de dígito, quiere decir que no está formada solo por dígitos. Entonces, justamente como acabo de citar, vamos a tener que decir eh, que vamos a tener que usar una bandera, ¿no? Para ver si nunca aparece un dígito. Después, al terminar la palabra, ¿qué veremos? Si esa señal que acabamos de crear de solo dígitos, o llámenla como quieran, yo le puse en este caso solo dígitos, hay que acumular los dígitos y contar la palabra. Y luego, como siempre que terminan las palabras, vamos a reiniciar esa bandera, luego de usarla, y también el contador de caracteres que nos permitió determinar la longitud de la palabra. Y al final del texto se va a calcular el promedio de letras por palabra. Recuerden que promedio y porcentajes siempre al final del ciclo. Vamos con esto, entonces uy, ahí está. Voy a subir la presentación aquí para que la tengamos a la vista. Ahí está, aunque ya sé que se ve chiquito y ya lo comprobé en los videos, pero lo tenemos ahí de ayuda a memoria para saber lo que hay que hacer.
Ustedes, mientras tanto, van preparando un proyecto de PyCharm. Acuérdense, esta vez lo voy a cerrar y lo voy a hacer de cero para que repasemos también cómo tienen que hacer su trabajo para entregarlo con la mayor facilidad posible. Bien, ustedes van a empezar así en sus máquinas, ¿no? Si cuando abren el PyCharm ya tienen el último proyecto en el que estuvieron trabajando, lo cierran, ¿sí? Preparen el PyCharm limpio para no tener problemas. Van a crear un proyecto nuevo. Observen en qué carpeta de sus máquinas están trabajando, porque después no lo encuentran para entregar. Y por supuesto, no dejen que se llame Untitled, ¿sí? En mi caso, yo debería ponerle el legajo, el apellido, el curso, como siempre les pide la profe Karina para facilitar la corrección. Entonces, supongamos, le ponen su legajo, su apellido, yo voy a poner el mío, y el curso 1K02, supongamos. Si quieren le ponen también parcial 2, bueno, pero sobre todo legajo, apellido y curso para que ella los pueda identificar. Acuérdense de que diga Project Interpreter acá, no el ambiente virtual para que no les ocupe lugar y los confunda en vano, y lo crean. Cuando ustedes crean el script, cuando crean el proyecto, en esa carpeta que utilizaron, que en mi caso va a ser CAED, que está aquí, tiene que aparecer una carpeta con el nombre del proyecto que acaban de crear, ¿sí? Todos estos los voy a borrar. Tiene que aparecer esta sola. Elijan una carpeta nueva, idealmente, no metan adentro de repasos, que ya me pasó que después me mandan cualquier cosa y se agarran la cabeza. Dentro de la carpeta va a haber por el momento solamente un punto idea. Este parcial se va a desarrollar en un solo módulo, entonces no necesitan crear más de uno. Mi recomendación es que hagan uno, porque si no, se tienen que ocupar de comprimir la carpeta para poder enviarnos los 2 o n módulos que vayan a hacer. No, no hagan, no se pongan a hacer otro módulo. Esa es mi sugerencia, para no complicarse con algo que no les estamos pidiendo y para que sea más fácil entregar. Entonces, este es mi nombre de proyecto, ¿no? En realidad, ustedes le pueden poner el nombre que quieran al proyecto ahora que lo pienso, porque lo que importa es el nombre del script, que es lo que van a entregar. Así que, en mi caso, voy a crear el script aquí, o sea, este proyecto se podría haber llamado de otra forma, pero bueno, también le pueden poner su nombre. Lo importante es el nombre del script, así que vuelvo a repetir. Mi legajo inventado, ¿no? Mi apellido, mi curso. Supongamos que me equivoco acá, ¿no? Y cuando tengo aquí el script, se fijan, ¿no? Y tiene que aparecer creado este Python file dentro de la carpeta del proyecto. Este es el que van a entregar. Si se equivocaron de nombre, pueden cambiarle el nombre acá, localmente, antes de empezar a trabajar o mientras estén trabajando, o pueden venir al nombre del archivo, botón derecho, refactor, rename y cambiarlo. En este caso, yo le voy a poner 1K02, que es mi curso correcto, me había confundido. Bien, estoy lista para trabajar. Después, copian el enunciado, ¿sí? Vamos uno para atrás, copian el enunciado, eso acuérdense que incluso les ha bajado puntos en la corrección de este primer parcial, porque tenemos que saber entre el montón de temas aleatorios que hay, cuál les ha tocado a ustedes para poder corregirlo. Entonces ponen el numeral y pegan el enunciado. Puede pasar como acá, que les van a quedar las otras líneas sin numeral, le ponen el numeral, no van a perder tanto tiempo y van a tener el comentario claro de lo que tienen que hacer de paso. Pueden dejarlo así nomás, pueden después lo acomodan en todo caso a medida que van resolviendo, pero tienen que tener el enunciado pegado en el script. Esperen que me distraje porque ahí está. Sí, Axel, no hagan eso. Les hemos dicho que eso no tiene ese propósito, que se genera la documentación de Python, ya saben para qué es. No, pongan numeral, que para eso es. Lo correcto es usar comentarios. No se pongan creativos. Me desespera, estuve corrigiendo y me pasó lo mismo con el curso que corregí. Les damos 10.000 modelos en clase de cómo tienen que hacer las cosas. Háganlas como les decimos, por favor, para no correr más riesgos de los que ya corren. Bueno. No lo vuelvas a hacer, Lautaro, si ya lo hiciste. Total, el que ya lo entregaste y ya te lo corrigieron. Aprende y no lo hagas de nuevo. Bueno, vamos a poner acá
el nombre, yo le voy a poner, por ejemplo, parcial 2 de título. Recuerden que hacemos siempre una función principal con un título y después controlamos la ejecución si el módulo se invoca para ejecución, si name es igual a main. Pueden escribir a mano el if, si no, acuérdense que cuando escriben la palabra main se arma solo el condicional, o los ayuda el IDE, mejor dicho, a armar el condicional. Y acá invocan a la función principal. Prueban que esto ande, porque después, ya sé que se los digo siempre, pero los veo renegar, no se ejecuta la función porque no la llamaron y les agarra la desesperación. Entonces prueban que aparece el título ahí y ya saben que tienen todo el esquema listo para entregar. Tienen un proyecto en una carpeta que saben dónde está, ¿sí? En su disco. Dentro de la carpeta tienen un script con su legajo, apellido y nombre, y dentro de ese script vamos a trabajar. Controlen eso, prepárense, dejen todo listo y ahí están listos para empezar. Es más, esto lo pueden hacer antes del parcial. Pueden hacer un proyecto vacío, poner un script vacío adentro con su legajo, apellido y curso. Si llegado el día del parcial les piden otro tipo de nombre, ya saben cómo se cambia. Y con esto ya listo, trabajan tranquilos, ¿sí? Para que les ayude a completar, tienen que escribir main y ahí está el if completo. Entonces, cuando le dan enter, se completa. Bueno, estamos listos, de nada, estamos listos con esto. Ahora sí nos vamos a ocupar del primer ítem. No, perdón, ahora vamos a cargar el texto. Texto igual a input. Acá le pueden poner ingrese texto separado por espacios, bla, bla, o con que pongan ingrese texto ya sabemos de qué estamos hablando. Y recorremos el texto for char in texto. Acá de nuevo, vi algunos casos en el parcial anterior que cargan con un while y demás. El esquema va a ser siempre así. No se compliquen. No se compliquen que después se les hace lío a ustedes mismos. No, no hace falta, Mayra, controlar que termine con un punto. Vamos a considerar que el texto está cargado correctamente con las reglas que tiene que seguir. No es necesario. Para cada carácter, entonces, hay que determinar la separación entre si es palabra o no es palabra, ¿no? Entonces, si el carácter es igual a espacio o carácter es igual a punto, este es el final de la palabra, como siempre. Entonces, vamos a poner acá un pas para dejarlo listo para trabajar. Y en caso contrario, estamos dentro de la palabra. Ese va a ser siempre el esquema de procesamiento. Acá vamos a tener los datos. El único dato que se ingresa por teclado es el texto y después tendremos otras variables para inicializar. El proceso va a ser este ciclo principal, este recorrido, y cuando el ciclo termine, llegará el momento de poner los resultados. No sé si les conviene bajarlo a minúsculas para las poquitas cosas que hay que hacer. Se puede, pero yo prefiero que no. Me parece que no sé la profe, la verdad, si le gusta o no eso. En todo caso, le preguntan ese día cuando lo hagan. Yo preferiría que no. Resuélvanlo con los caracteres como los tienen y ante la duda contemplen la minúscula y la mayúscula de la letra que les haya tocado verificar. No es tan importante. De todas maneras, recuerden que esto ya lo hablamos. Las secuencias dicen, acá por ejemplo, que busca la CH, dice CH minúscula, entre comillas, con lo cual yo discutiría tranquilamente que estoy buscando la CH minúscula como está citada acá y no tengo por qué contemplar la CH mayúscula. O sea, si no dice específicamente busque mayúscula, busque minúscula, pueden elegir la minúscula tranquilamente en la comparación, sin que por eso se cuestione. Este tipo de ejercicios no apunta, chicos, a validar la entrada de teclado, a que ustedes, no tuvieron en cuenta que a lo mejor el usuario puso 3 espacios seguidos. No apuntan a eso, apuntan a la lógica de las banderas, de los contadores, de los condicionales. En eso se tienen que enfocar. No pierdan tiempo en analizar algo o en suponer cosas que nunca validamos en clase. No quiero sonar enojada, pero se los digo porque los veo enredarse en suposiciones raras. No son así los parciales. Los parciales respetan el esquema que hemos visto en clase.
fíjense lo que pasó en el parcial anterior, fíjense el enunciado que les estoy planteando es exactamente igual a cualquiera de los que venimos haciendo como ejercicio. Y esto fue un parcial. Ahí copio el enunciado en el chat que me están pidiendo. Así que no me deja copiar tanto texto. A ver hasta dónde llegó. Determina el promedio de dígito por palabra por dígito que posee el texto. Determina que tiene para que con un dígito tiene menos una letra. Bien. Y desde acá vuelvo a ver si hasta ahí llega. Un segundito, ¿eh? Ahí está. Ahí termino. Con esos dos fragmentos creo que termino. El enunciado estoy copiando en el chat para los que lo necesitan. Si no, está en la guía, ¿no? Está en la guía 11. Bueno, decía, respeten lo que nosotros les damos es porque así tiene que quedar, ¿sí? Porque así se va a tomar. No se pongan suspicaces a ponerse, porque sobre todo porque se ponen nerviosos imaginando algo que nunca hicieron, no va a pasar. O sea, el esquema es este, sobre este van a trabajar, no se agreguen nervios innecesarios, concéntrense en procesar el texto, que es de lo que se trata, este ejercicio, este parcial, puntualmente. Bueno, vuelvo con esto. Van a decir, no nos rete de tan temprano, pero me pone mal cuando los veo que se angustian por cosas que no importan o que no van a pasar. Por eso quiero evitarles la fatiga. Bueno, no se ve, pero nada. A ver si lo puedo traer un poco más acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ahora sí, me adelanté con lo del primer ítem. Ya tenemos listo para trabajar y ahora sí vamos con el primer ítem. Dijimos que íbamos a crear la función esDígito. Entonces vamos, def es dígito, el carácter. Muchos de los alumnos aman el operador in. Yo ayer, cuando estaba haciendo este ejercicio, había hecho, miren, les cuento, había hecho return, char, in, ¿no? Que es una de las maneras, y enumere los dígitos, 1, 2, 3, etc. Resulta que procesaba el ejemplo y no me daba el resultado correcto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Me había faltado un número de tipear. Me puse a escribir así y no me di cuenta y me faltaba un número. Entonces, de nuevo, un consejo, si pueden, si lo que les dan para validar se valida con intervalo, yo les sugiero usar el intervalo. Por ejemplo, si son las vocales, y van a tener que enumerar las vocales, pero si es dígito, si es mayúscula, si es minúscula, ustedes tienen el intervalo para controlarlo. Vi parciales de 1 donde se ponían a enumerar todo el abecedario. Corren el riesgo de que les falte una letra, ni hablar si ponen un hora al lado del otro. Van a... Es riesgoso, digamos. No está mal, lógicamente, pero es riesgoso que se equivoquen y se olviden de algo. Entonces, apunten a validar con los intervalos en la medida de lo posible. En este caso, sí, vi de todo, vi de todo. Vi varios casos. Yo los de ustedes no los corregí, así que estoy hablando de los que corregí de mi curso, de mi otro curso, y bueno, me voy acordando de las cosas que vi y que me agarraba la cabeza porque, bueno. ¿Cómo se hace para validar el intervalo? El carácter tiene que ser mayor o igual a 0, pero entre comillas, y el carácter tiene que ser menor o igual a 9, pero entre comillas, como si comprobáramos un intervalo numérico, pero con caracteres. Si está dentro de ese intervalo, entonces es un dígito y retornamos true. Y en caso contrario, no es un dígito y retornamos falso. También es un buen momento para aclarar que ustedes tienen que desarrollar una función o más que esté relacionada con el enunciado, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que se pongan a desarrollar la función es dígito, es vocal, todas juntas. Primero porque es alta sospecha que están copiando y pegaron cualquier cosa ahí sin saber para qué se usa. Y después porque no tiene sentido. Y si se ponen a desarrollarla en el momento, peor, ¿no? No es la idea de hacer cualquier función. Tienen que hacer una función que aplique al enunciado que están resolviendo. Sí, Tomás, también puede ser con el car en el medio, que es la sugerencia que me quiere hacer acá el IDE. Yo lo voy a dejar así, pero puede ser con la variable car en el medio. Bueno, además de desarrollar las funciones dígito, vamos a desarrollar la función calcular promedio. Def calcular promedio, todos los cálculos de promedio involucran una suma y una cantidad, ¿no? Suma sobre cantidad es el promedio como concepto y
¿Por qué hacemos una función aparte? Para que para una división no se justifica, para controlar que el divisor sea distinto de cero. En el enunciado que me tocó corregir a mí de mi curso, había, sí, un porcentaje sobre una cantidad. eh, Ninguno, chicos, de todos los que hicieron el tema, nadie controló que el divisor fuera distinto de cero. Creo que desde que vimos condicionales hace 3 meses que estamos explicándoles eso, pero nadie se sacó 10 en ese tema porque nadie controló el divisor distinto de cero. Esas cosas son las importantes, no si el texto termina en puntos, si las mayúsculas, esas cosas son las importantes, las que prueban que ustedes de alguna manera no tienen claro los conceptos cuando llega el momento de hacer el ejercicio. Esas son las cosas que nosotros tenemos en cuenta y no tanto los detalles menores. Por eso les digo que no pierdan tiempo y energía y nervios en validar algo que después no tiene relevancia y les quita tiempo para lo que realmente tienen que hacer. Bien, calcula el promedio. Decía, lo único importante acá es controlar que si el divisor es 0, entonces retornamos 0. Y en caso contrario, me faltan los 2 puntos. Bueno, los 2 puntos, ahí está. En caso contrario, si retornamos la suma sobre la cantidad. No hacemos acá redondeo ni nada raro porque el usuario puede querer más, o el usuario de esta función, quien invoque esta función, puede querer más o menos precisión. Si quieren aplicar un redondeo, se aplica al momento de presentarlo en la pantalla. Em, Recuerden también que hay una regla que indica que tiene que haber 2 separaciones, 2 líneas de separación entre cada función. A mí, por ejemplo, acá me está subrayando porque me falta una probablemente, o porque no la uso, no sé, pero hay una regla de separación entre los signos y los caracteres y las variables y las constantes. Bueno, esto es una pavada entregarlo mal organizado cuando ustedes pueden presionar Control Alt suprimir o pueden poner refactor, no, perdón, pueden poner code, reformat code, que dice acá, Control Alt L, dije Control Alt suprimir recién me parece, Control Alt L, perdón, Control Alt L o code, reformat code, ¿sí? Y eso acomoda, por ejemplo, yo recién tenía una sola línea de separación acá y ahora tengo 2, ¿sí? Entonces entreguen el parcial correctamente a nivel también de normas de código que siempre ayuda a que se vea mejor. Y por ahí a evitarse que les bajen un punto por esa pavada. Bueno, con esto entonces ya preparado, tenemos las funciones dígito, tenemos la función calcular promedio, dijimos que dentro de la palabra. Sí, sí, contra eso, sí, Valentín, tienes razón. Dije contra el suprimir la costumbre, digo, apagaba la máquina. Profe, se me apagó la máquina. No, no, perdón. Control Alt L, por favor, les pido. No vayan a hacer nada raro. Bien, dentro de la palabra hay que contar los caracteres para determinar qué longitud tiene esa palabra, ¿no? Entonces vamos por este lado. Aquí estamos dentro de la palabra y contamos, ¿por qué me subraya? Porque los espacios, los comentarios van con un espacio dentro y porque no tiene nada más el else, no puede tener solamente un comentario, pero ya te lo voy a escribir, tranquilo, Ide. Este conteo, por ahí le solemos poner letras PAL, yo lo hago también, o letras o algo así, y después empieza la confusión de si las letras son las letras del abecedario o son los caracteres en general. Así que le voy a poner longitud de la palabra a esta variable, ¿sí? Para que de paso la tengamos lista. Longitud de la palabra más igual a 1, ¿sí? Es una variable que va a ser de acumulador, cada vez va a ser de contador, cada vez que yo pase un carácter que no es separador, va a ir preparando el conteo que al final nos va a decir cuántos caracteres tiene la palabra. Esta variable se tiene que inicializar, entonces acá voy a poner un subtítulo, digamos, variables de palabra, para que nos acordemos cuáles son las que hay que reiniciar y cuáles no. Esta es una de las que hay que reiniciar cuando la palabra termine. Así que no solamente la voy a colocar acá, sino cuando la palabra termine, tengo que acordarme de reiniciarla, ¿sí? Así que voy a poner ese comentario acá, reiniciar variables de palabra y me voy a acordar de hacerlo ahora por las dudas, ¿sí? Entonces, cuando este ciclo detecte un espacio o un punto, esto quiere decir que acaba de terminar una palabra.
Y por lo tanto, en la variable longitud de palabra vamos a tener la cantidad de caracteres que forman esa palabra, o sea, la longitud de esa palabra. ¿Por qué lo hicimos? Porque necesitamos el promedio de caracteres, que es la suma de estas longitudes dividido las cantidades de palabras. Pero ya vamos a llegar a eso. Por lo pronto, este sería el conteo de caracteres. Si quieren o si pueden ustedes hacer pruebas con prints, después lo borran, ¿no? Pero por ejemplo acá podríamos poner longitud, ¿no? Para ustedes mismos, para ir controlando, y le ponemos acá longitud de la palabra. Entonces yo agarro el texto, tomo el texto, agarro, le dijo la profe. Tomo el texto de modelo, que es papá, lo voy a copiar acá, y voy a ejecutar para ver más o menos cómo funciona esto. Ingreso el texto, ¿sí? Y ahí me dice que longitud 2, esta es la primera palabra, la segunda palabra, la tercera tiene 4, después 3, después 7, después 2, ¿sí? 7 es la palabra alumnos, 2, 2 y luego 4, ¿no? Esto por supuesto después lo sacan, pero les permite comprobar que en este momento, cada vez que termino una palabra, me está informando cuál es la longitud que tiene y que es correcta. Sabiendo eso, ahora viene la segunda parte dentro de la palabra. Dijimos que tenemos que contar los caracteres por un lado, esto sería para averiguar todas las longitudes, pero necesitamos las longitudes solo de las que están formadas por puros dígitos, que no tienen otra cosa que no sea dígito. Como les dije hace un rato, la mejor manera de comprobar si una palabra tiene solo tal cosa es controlar que no haya ningún carácter distinto a eso. Entonces vamos a hacer una bandera que por ejemplo se va a llamar solo dígitos, que va a empezar en falso, perdón, va a empezar en true. Voy a suponer que la palabra tiene solamente dígitos. Esta va a ser una señal también a nivel de palabra, así que la tengo que reiniciar cuando la palabra termine, reiniciar a true. Supongo que la palabra tiene solo dígitos. ¿Y qué me va a hacer cambiar de idea? Ahora Lautaro la voy a usar. ¿Qué me va a hacer cambiar de idea? Si dentro de la palabra encuentro algún carácter que no sea dígito. O sea, si es dígito, el carácter que estoy procesando es igual a falso, o not es dígito, que es la otra forma de expresarlo, entonces esta palabra no está formada solo por dígitos. ¿Sí? Si yo detecto en una oportunidad un carácter que no es dígito, es suficiente para que esta palabra no esté formada solo por dígitos y por lo tanto apago la señal y nunca más la vuelvo a encender. Acuérdense que las banderas en general detectan la ocurrencia de un evento y una vez que el evento ocurre, en este caso apareció algo que no es dígito, no se tiene que revertir dentro de la palabra porque si no pierden esa señal, ¿sí? Si yo pongo acá else solo dígitos igual a true, ¿qué va a terminar pasando? El valor de esta bandera va a depender del último carácter. Va a estar diciendo solo dígitos sí, no, sí, no, sí, no, hasta el último que aparezca. Si el último que aparece es un dígito, va a terminar diciendo que está formada solo por dígitos. Y viceversa, si el último carácter no lo es. Entonces no es esa la intención. Nosotros lo que queremos detectar es, si aparece algo que no sea un dígito, queda la bandera apagada y así sigue hasta que el procesamiento de esta palabra termine. Entonces, de nuevo, miren, si quieren comprobar cómo funciona, ponen acá solo dígitos, ¿sí? Y la mostramos. Esta variable, este print después lo borra, ¿no? Pero les sirve para ir controlando si el programa funciona bien. Vuelvo entonces a probar. Pongo el texto. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Solo dígitos true. ¿Cuál es? La tercera palabra. Y acá, cuando vuelve a decir true, en la quinta, que es el 130, y después no aparece más. O sea, quiere decir que con el 1K02 no se confundió. Como tenía una K en el medio, no la considero. Anda bien el programa. Pero, por supuesto, no corresponde presentarlo en pantalla, sino contar esta palabra para luego tenerla en cuenta para el promedio que estamos finalmente buscando calcular. O sea que esto va a transformarse en un if si solo dígitos
Quiere decir que esta es una de las palabras que nos interesa, de las que están formadas solo por dígitos. Como vamos a hacer un promedio, necesitamos una suma y una cantidad. La suma va a ser la acumulación de todas las longitudes, la suma de todos los caracteres que formaron esas palabras. Entonces le voy a poner suma de solo dígitos a esto para acordarme y voy a acumular acá la longitud de esta palabra, ¿sí? Porque la suma es la acumulación de caracteres, de longitudes. Mientras que la cantidad de solo dígitos se va a incrementar en 1. Apareció una palabra que tiene solamente dígitos. Estas dos variables, suma de solo dígitos y cantidad de solo dígitos, o le podríamos poner palabras de solo dígitos para que quede aún más claro, son variables pero de texto. O sea que estas variables, que son a nivel de texto, no se reinician, ¿sí? No se reinician. TIC. Y estas se reinician al terminar cada palabra. Entre las que no se reinician, entonces van a estar estas dos. La suma de solo dígitos, que va a inicializarse en 0, y las palabras de solo dígitos, que también la voy a inicializar en 0. Estos dos, lo vuelvo a decir una vez más, no se deben reiniciar cuando la palabra termina, porque si no se quedan con el valor de la última palabra. Al terminar la palabra, si solo dígitos es true, acumular dígitos y contar la palabra, dice, es lo que estamos haciendo acá. Reiniciar solo dígitos y el contador de caracteres, que lo acabamos de hacer acá. O sea, el proceso dentro del texto ya está completado. ¿Qué queda? Mostrar los resultados. Este resultado puntualmente requiere de un cálculo adicional que es el del promedio. Acuérdense, promedio y porcentaje fuera del ciclo. Son engañosos porque a veces ustedes se confunden, lo ponen dentro del ciclo y cuando lo muestran a la salida sí tiene el último valor. Pero mientras tanto estuvieron promediando durante todas las vueltas números que no tenían sentido. Se calcula y se muestra ambas cosas fuera del ciclo. Entonces acá sería promedio es igual a calcular promedio y es el promedio entre qué? Entre la suma de caracteres que estuvimos haciendo y la cantidad de palabras que cumplían esa condición. Entonces, ahora sí, mostramos el promedio, aprovechamos para copiar la consigna para que no nos lleve tanto tiempo tipear. Y de paso se aseguran de que formada solo por dígito. Se aseguran de que están cumpliendo con la consigna. Si por ahí la entendieron mal, cuando vienen acá y la pegan, ¿sí? Vuelven a revisar. Voy a poner esto, ahí está. Vuelven a revisar. Promedio de dígitos por palabra de las palabras formadas solo por dígitos. 2 puntos y acá ponemos el promedio. Se me va a ir a mí un poquito de la pantalla, pero ya entienden cuál es la idea. Entonces, con este mensaje vamos a comprobar si todo esto funciona. Lo ejecutamos. El ejemplo decía en el 2020, bla, bla. Aprovechen esos ejemplos para saber qué resultado les tiene que dar. Tic. Promedio de dígitos por palabra, 3,5, ¿sí? Que es lo que dice el enunciado que tiene que dar. 2020 más 130 son 7 caracteres, dividido 2, 3,5. Una vez que comprobaron el ejemplo del parcial del enunciado, no hace falta que se queden solo con ese. Una comprobación lógica sería qué pasa si ninguna palabra tiene dígitos. Nos da 0, no se rompe, ¿sí? Que es lo que debieron hacer mis alumnos cuando tenían que hacer este conteo y no lo comprobaron. ¿Qué pasa si todas las palabras están formadas por dígitos? ¿Sí? Dice 3, bueno, justo le puse la misma longitud, 3 más 3 es 6, dividido 2, 3, pero voy a poner longitudes distintas, 4 y 2, por ejemplo, promedio 3, ¿sí? Anda, bien. Listo el primer ítem. Vamos al que sigue. No lo leímos siquiera en el enunciado, así que lo voy a poner grande un ratito para que lo revisemos.
Dice, cantidad de palabras que finalizan con un dígito y tienen al menos una letra. Por ejemplo, en el texto, en el 2020 hubo 130 alumnos en el 1K5 y 1K9. Dos palabras cumplen con la condición, 1K5 y 1K9. Las palabras 2020 y 130 no la cumplen porque tienen solamente números. Entonces, son estas otras dos las que tenemos que contar. Acá no nos pide promedio, ni porcentaje, ni nada, simplemente cantidad de palabras. Entonces, ¿qué función necesitamos agregar para resolver este ítem? La función es letra, para detectar si en la palabra hay alguna letra. Además de finalizar con el dígito, pero la función del dígito ya la tenemos desarrollada. Dentro de la palabra tenemos que guardar el último carácter. Para saber si una palabra finaliza con algo, hay que tener una variable prevista que guarde la última letra de la palabra. Ahora lo vamos a ver. Y también detectar si tiene letras, así como antes detectamos si tenía algo distinto a un dígito, que no significa que sea letras, acá hay que controlar si se trata de una letra, si al menos aparece una letra. Como la respuesta es booleana, tiene o no tiene una letra, se puede hacer con una bandera. También, si quieren, pueden contar las letras y luego, al terminar la palabra, verificar si esa cantidad es 1. Pero tratándose, repito, de una respuesta booleana, es más corto usar directamente una bandera. No estaría mal la otro que les estaba diciendo antes, pero una bandera es como más adecuada. Cuando la palabra termina, hay que controlar si el último carácter es un dígito, que es la primera de las condiciones, y si hubo letras. ¿Sí? Si esta bandera que usamos para detectar si la palabra tenía letras salió verdadera. Si ambas condiciones se cumplen, hay que contar esa palabra. Y reiniciar esta señal de que tiene letras la palabra porque es una señal a nivel de palabra. Cuando termine el texto, mostramos el contador. Vamos entonces con este ayuda de memoria a programarlo. Lo primero es la función es letra. Entonces ponemos def es letra, el carácter. ¿Y cómo sabemos si es letra? Porque se encuentra en el intervalo de la A a la Z. Entonces hacemos si el carácter es mayor o igual a A y el carácter es menor o igual a Z, entonces retornamos true. Y en caso contrario, retornamos false. Si en esta función quieren tener previstas las mayúsculas, se puede controlar el mismo intervalo, pero en mayúscula, porque también son contiguas las letras dentro de los códigos que estamos verificando, y estos dos intervalos se unen por medio del OR para que sean los dos conjuntos. Puede estar en el conjunto de las minúsculas o en el conjunto de las mayúsculas. Y para que esto funcione como debe, hay que encerrar entre paréntesis ambos AND, para que se resuelvan primero los AND y luego el OR, porque si no, se resuelve este OR del medio y se hace AND con el de la izquierda y el de la derecha. No es lo que queremos. Acuérdense que los operadores lógicos también tienen precedencia. No vale preguntar a Z mayúscula, ¿no? Porque las mayúsculas y las minúsculas no están juntas en el conjunto de caracteres. Entonces, si quieren verificar las dos cosas, la tienen que hacer de esta forma. O pueden preguntar si car lower, como me decían antes, es mayor o igual a and car lower menor o igual a Z, y ahí no es necesario que consideren las mayúsculas. Se los dejo en la forma más expandida y abarcativa, así lo tienen de modelo acá. Esta entonces es la función esLetra, que es la única que íbamos a necesitar. Y ahora vamos a concentrarnos en esto, palabras que finalizan con un dígito y tienen al menos una letra. ¿Cómo es lo de finalizar con un dígito? En realidad lo de finalizar con cualquier cosa. Pueden guardar en una variable que se llame último el carácter, ¿no? Entonces, cada vez que viene una letra que es parte de la palabra, reemplaza ese carácter al valor de la variable último. Cuestión que cuando termine, no sé, Tomás, creo que no, pero no sé qué pasa si ponen carácter al medio. Creo que no, pero no está de más ponerlo por las dudas. No sé, creo que no, pero pónganlo entre paréntesis lo mismo para estar seguros. Decía, este carácter
cada vez que yo procese una palabra, una letra de la palabra, un carácter de la palabra, se va a ir pisando la variable último. Y cuando la palabra termine, ahora vamos de nuevo a nuestro truco de mostrar, la variable último, miren, lo voy a poner así, termina con, la variable último va a tener la última letra, de paso el último carácter. De paso me sirve para tomar un ejemplo que no está en el enunciado, pero en este enunciado, pero está en otros, que dice palabras que empiezan y terminan con la misma letra, dice a veces. Entonces, ¿cómo se comprueba esto? Guardando la última y la primera. Entonces, cuando la palabra termina, verifican si la primera y la última son iguales. Como se guarda la primera, porque se guían por este contador, por esta longitud de la palabra. Cuando vale 1, quiere decir que están en el primer carácter de la palabra y la recuerdan, la guardan. Bien. Decía, en este caso simplemente quiero comprobar si está detectando bien con qué termina cada una de las palabras del texto. Voy a copiar el texto, lo voy a ejecutar. Me quedaron las comillas ahí que no eran parte de lo que quería copiar. Enter, ¿no? Y acá dice, termina con N, con L, con 0, con O, con 0, con S, con N, con L, con 5 y con la I, porque la I quedó sola, y con 9. Entonces, cada vez que la palabra termina, la variable último tiene la última letra de esa palabra que acaba de terminar. Por lo tanto, voy a comprobar si es dígito ese último, que es de lo que se trata este ítem. Si es dígito el último, entonces la palabra termina con dígito, ¿sí? ¿Qué pasa si termina con dígito? ¿Alcanza? No, tiene que terminar con dígito y tener al menos una letra. Entonces, tengo que volver tengo que volver a la palabra a detectar si tiene alguna letra. Tener alguna letra es una bandera, es un valor booleano. Entonces, si es letra el carácter, voy a poner una bandera que diga tiene letras igual a true. Como acá estoy buscando que sí ocurra algo, en este caso que tenga letras, voy a inicializar esta variable de palabra como tiene letras igual a falso. En principio voy a suponer que no tiene letras. Apenas aparezca alguna letra, voy a volver esta variable a true. Como se trata de una bandera a nivel de palabra, tengo que reiniciarla como hice con las anteriores. Tiene letras es igual a falso. Les conviene por ahí tener esta separación como estoy haciendo yo acá, porque ante la duda de si se olvidaron de reiniciar algo, pueden copiar el bloque entero, lo mismo que pusieron acá para las palabras, lo pegan acá para cada vez que la palabra termine. Si lo separan correctamente, tienen esa chance también de recuperar el bloque entero o de controlar en este listado que no les falte ninguna acá. Bueno, entonces la pregunta no solamente es si es dígito el último, sino también, si tuvo alguna letra. Entonces, y tiene letras. Si cumple las dos condiciones, entonces es una palabra con dígito y con letras. Le vamos a poner palabra, dígito, letra, dígito, letra, más igual a 1. Este contador, palabras. Así todas empiezan con palabras. Este contador de palabras con dígito y letra es a nivel de texto, entonces lo inicializo, pero no lo reinicio, ¿sí? Todas estas que son variables que representan el total del texto, característica del total del texto, no se reinicia. Lo que sí se hace es usarla en este caso como resultado al contador. No nos pidieron un porcentaje ni nada adicional, así que busco el ítem que voy a cubrir. Ahí te digo, Lautaro, qué pasa. Busco el ítem que voy a cubrir, cantidad de palabras que finalizan con un dígito
y tienen al menos una letra. Y lo voy a poner en este mensaje. Voy a sacar el cantidad de, para que el mensaje no sea tan largo. Palabras que finalizan con un dígito y tienen al menos una letra. Palabras con dígito y letra. Primero voy a comprobar que funcione con el ejemplo que me dieron en el enunciado, que solamente tiene que contar las palabras 1K5 y 1K9. Y dice que son dos, tal cual como me anticipó el enunciado. ¿Qué pruebas adicionales puedo hacer? Una que tenga solo dígitos y una que tenga una letra y muchos dígitos, a ver si la confundo. Voy a poner otra letra, por las dudas funcione solo con la K. ¿Sí? Y dice 0. ¿Por qué? Porque me metí ahí en la cadena y lo rompí. Vamos de nuevo. X, tiki tiki. Ahora sí. Bien, que finalizan con un dígito y tienen al menos una letra, una, ¿sí? La que tiene una letra es esta finaliza con dígito, pero no tiene ninguna letra. Bueno, pueden hacer así otras pruebas, no sé, pueden hacer una que tenga puros dígitos, pero termine con una letra y no la cuenta. O sea que estuvo funcionando bien. A ver, ahí les atiendo el chat. Si te marca el último en amarillo, será porque estás así. Ah, ¿será porque le reconoce como algo particular? Tienes razón. No sé, capaz la interpreta como algo, a ver, ¿qué dice? Global Statement. DTV es dígito último. Ah, tal vez porque no está diciendo, no sé, a lo mejor porque quiere que le inicie, no sé, la verdad, si le relaciona con algo, no sé por qué la pinta. Em, Nicolás, si tiene letras, no le ponemos igual a true. Claro, o sea, tiene letras igual a true, está implícito acá. Si se lo ponen, no está mal, ¿eh? Tiene letras true. Cualquiera de las dos. La pregunta puede ser explícita o implícita. Está bien en los dos casos. Tomás, me decís cuándo una variable se reinicia y cuándo no. Es cuando detecta cosas que tiene que ver con la palabra, como acá. Si tiene solamente dígitos, si tiene alguna letra, la longitud de la palabra, todo lo que se refiere a una palabra se reinicia. Esa sería la regla más aproximada que te puedo dar para saberlo. Cuando tengo banderas o contadores o señales que se refieren a una palabra y que cuando viene una palabra nueva tengo que empezar otra vez el proceso. En cambio, las que no se reinician son en general las que están relacionadas con el resultado. Normalmente las que hemos usado a nivel de palabra no las vamos a mostrar. Van a intervenir en el proceso, pero las que van a convertirse en resultado son las que abarcan a todo el texto. Eso es lo más parecido que te puedo dar como consejo para darte cuenta. Es porque está en el else determinado. Ah, claro, está bien. Sí, esa es la explicación. Gracias, Tomás. O sea, lo pinta porque la variable último solamente está dentro de una condición. No me había dado cuenta que estaba acá, me fijaba más arriba y no acá. Solamente está dentro de una condición. Entonces, es como un warning, como una advertencia del IDE de que en caso de que yo no pase por esta condición, nunca se inicializaría esta variable. Como de acuerdo a la lógica que nosotros tenemos va a pasar por esa condición, no nos preocupa. Entonces no es necesario que la inicialicen, aunque si la inicializan se va el amarillito si les resulta molesto, pero no es un problema en este caso. Si la letra está al final, no cuenta, me dice Ernesto. Claro, no tiene que contar, porque tiene que terminar con dígito. ¿Sí? Puede tener cualquier cosa, ¿sí? Incluso puede tener letras en el medio, o sea, acá no tiene que estar solo con dígitos, pero la regla es que termine con dígito y tenga al menos una letra. Entonces, si la palabra tiene dígitos, pero termina con una letra, no la cuenta. Así tiene que ser. En cambio, si tiene varias letras y termina con un dígito, ahí sí la cuenta. Es terminar con un dígito y tener al menos una letra. Esa es la regla. O sea que si no te la contó está bien. No sé si me lo decías de Ernesto como un error o como una pregunta, pero está bien si no te la cuento. Bueno, este es el segundo ítem. Vamos con el tercero. El tercer ítem dice, longitud y orden
o posición, o sea, longitud y en qué orden apareció o en qué posición apareció, de la palabra más corta del texto. Por ejemplo, para el texto, este cuatrimestre hubo 130 alumnos en el 1K2, justo aparecieron ustedes en el ejemplo, como las palabras más cortas son en y el, de ellas puedo mostrar el orden y la posición de cualquiera de las dos. No hay que mostrar la palabra propiamente dicha, aclara. Algo que por otro lado nunca hacemos. Nunca informamos una palabra completa en pantalla, digamos. Siempre las procesamos letra por letra o carácter por carácter. Resultado, la longitud es 2, o sea, la menor longitud detectada es 2, y si se tomó la primera, la posición es 6. O sea, si ustedes detectaron esta, como menor, el orden que ocupa en el texto es la sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si de acuerdo a la lógica que plantearon usaron la segunda, que también sería correcto, entonces va a decir que la longitud es 2, pero que la posición es 7. Podría ser 6 o 7, el resultado de acuerdo a cómo lo manejaron. Ah, bien, perfecto, Ernesto, estaba bien. ¿Qué va a implicar esto? Dentro de la palabra, para poder determinar la longitud, necesitamos este contador de caracteres que por suerte ya lo tenemos hecho. Entonces no hay que hacer nada adicional. Ese contador, cuando termina la palabra, como ya comprobamos hace un ratito, nos dice cuántos caracteres tuvo, cuál es la longitud. Por eso lo llamamos también longitud de palabra. Cuando la palabra termine, nos van a pedir determinar si es la, o sea, acuérdense que esto es la lógica que ya habíamos aprendido con los ciclos de detectar si es la primera o no. Si se trata de la primera palabra, entonces tenemos que guardar esa longitud como la menor longitud. Si no es la primera palabra, entonces la longitud compite contra esa menor. Si es menor a esa, la reemplaza. Esa es la lógica que aplicamos siempre para buscar tanto menor como mayor. Y en este caso, cada vez que detectemos la menor, no solamente hay que guardar la longitud menor, sino también el orden que ocupaba dentro del texto. Y para saber qué orden o qué posición ocupaba dentro del texto, necesitamos llevar la cuenta de las palabras. ¿Sí? Como yo hice recién en el aire, tengo que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando aparece la menor, guardo esa posición. Entonces, no solo longitud repito, sino también en qué orden o posición apareció. Al terminar el texto tenemos que informar las dos cosas, la longitud, que debería ser 2 para el ejemplo este, y la posición, que debería ser 6 o 7 si tomamos la segunda palabra que hay también con 2 letras. Eso es lo que hay que hacer. Lo que vamos a hacer ahora es programarlo. Me quedé pensando, recién hice una pausa porque me quedé pensando que tendría que haber separado acá lo que estamos haciendo en cada caso. Bueno, después si nos queda un ratito al final de la clase, repasamos lo que hacía el proceso y le pongo unos comentarios para que les quede por ahí más claro. Por ahí también son tantos comentarios que se pierde el código, uno no sabe qué es mejor. Por ahí los comentarios son como para separar bloques más bien. Bueno, después lo vemos. Si queda tiempo repasamos y si no, les va a quedar el video para saber por qué pusimos cada cosa en el código, si después se hace una maraña gigante. Sí, repito las recomendaciones que ya les hice en clases anteriores, que usen nombres explícitos para las variables, porque eso los va a ayudar a entender lo que quisieron hacer. Si ustedes le ponen bandera 1, bandera 2, let, pin, punt, 1, 2, 3, y después ni ustedes saben de qué se trataba, es más propenso a que se equivoquen. Bueno, dijimos acá que para determinarla estamos buscando la longitud de la palabra más corta y el orden que ocupa dentro del texto. Para saber esta longitud necesitamos comparar las longitudes de palabras y esa variable ya la tenemos. Entonces, lo que ahora el trabajo se va a concentrar cada vez que una palabra termine. Primero, cada vez que la palabra termine hay que contarla para saber qué pasó la primera palabra, la segunda, la tercera. Se puede hacer acá donde estoy por escribir o por ahí por costumbre, al igual que con los contadores de caracteres, uno lo suele hacer al comienzo de la condición, claramente funciona de la misma forma, pero lo voy a pasar. No, Axel, para esto no hace falta una función porque no tenemos ninguna función que haga algo más que un if, digamos, así que no tiene sentido agregar una función para eso. Em,
el contador de palabras, así como el contador de caracteres va en el else, el contador de palabras va en este if, cuando la palabra termina. Em, lo voy a llamar palabras y lo voy a incrementar en 1. Vuelvo a decir que este contador puede estar acá o puede estar acá donde estábamos desarrollando el código, pero habitualmente acostumbrábamos ponerlo acá tipo para no perderlo de vista. Este es un contador para todo el texto, porque son todas las palabras que forman el texto, entonces lo inicializan en 0, pero no lo vuelven a 0. Lo inicializan en 0 antes de comenzar. Y cuando termina cada palabra, ustedes van a incrementar esa cuenta. La profe Karina creo que les ha comentado que es más correcto, digamos, si el usuario carga un solo punto, por ejemplo, un solo espacio, un solo punto, se va a contar como palabra cada vez que aparezca un separador. Entonces, a veces, para evitar eso, y si uno tiene ya la longitud de la palabra calculada, se puede aprovechar y preguntar si la longitud de la palabra es mayor a 0, o sea, si tuvo al menos un carácter, esta palabra que termina, entonces la cuento. Les hago esta aclaración porque si ella se los ha dado en clase, si les suena, ténganlo en cuenta cuando hagan el parcial. Yo, la verdad, es un tema que no le presto tanta atención, digamos, siempre cuento con que el texto va a estar bien cargado, que es lo que establece el enunciado, así que no me preocupa mucho. Pero repito, se los aclaro porque me suena que ella le da importancia a esto. Revisen si lo han hecho así en clase teórica, tomen esa precaución ahora. Bueno, pero la intención es finalmente llevar la cuenta de cuántas palabras tenemos. ¿Para qué sirve esto? Para que en el momento que busquemos la menor, digamos, si palabras está en 1, vale 1, quiere decir que nos encontramos ante la primera palabra del texto. Perdón, un segundito. Ahí está, perdón, les tomo agua en el micrófono, no me gusta, pero no puedo hablar bien. Si palabras es igual a 1, si estamos procesando la primera palabra, entonces esa palabra es la menor, porque es la única que tenemos. Por lo tanto, la menor, en este caso la menor longitud, es igual a la longitud de esta palabra que estamos procesando. Y además de recordar la longitud en sí, hay que recordar el orden que ocupaba. Entonces, para la menor, la posición o el orden, menor posición le voy a poner, es igual al contador de palabras en este momento, ¿sí? La cantidad de palabras del texto. Tal vez le puedo poner cantidad de palabras, me parece a este, me arrepentí. A esta variable le voy a poner cantidad, le voy a poner cantidad de palabras. Así recordamos que estamos contando. Uy, no me hizo refactor. A ver, vamos de nuevo. Refactor, rename. Ah, está bien. Cantidad de palabras. Ahí está. Le voy a poner cantidad de palabras, así sabemos que se refiere a la variable que cuenta. No, me parece que es porque también aparece la palabra palabras. No lo cambiaron. Mira, si busco este, me parece, ¿no? A ver, refactor, rename. ¿Sí? Ahí sale. Lo que pasa es que en este caso, lo que me advertía es que también existe el texto palabras y me preguntaba si quería reemplazar solo el código o todos los lugares donde aparecía. Justo elegí una variable, ¿cómo se llama? Polémica. Por eso prefiero ponerle otro nombre también. Bueno, cantidad de palabras. Entonces, si es la primera palabra que aparece, guardamos no solo la longitud, sino también el orden en que apareció. Esto se puede hacer así en una línea, como lo acabo de hacer, o en dos líneas, por supuesto, una que asigne la longitud y otra que asigne la posición. Si no es la primera palabra, entonces tiene que competir. Entonces, el if, la longitud de esta palabra es menor que la menor longitud, la reemplaza. ¿Cómo la reemplaza? De la misma manera que acá. Guarda esa longitud como menor y el orden, la cantidad de palabras, como orden o posición de esa menor que acaba de aparecer, de esa nueva menor que acaba de aparecer.
Acá voy a poner acá una interrupción para que repasemos este proceso, ya que venimos codificando medio mucho, pero antes de eso voy a poner el mensaje de resultado acá, que dice longitud y orden de la palabra más corta del texto. Entonces acá. Entonces acá no me gusta tanto este mensaje porque es medio raro, entonces voy a poner la menor longitud es. Y acá voy a poner la menor longitud y apareció en el orden o posición menor posición. Voy a hacer el mensaje un poquito más, no sé, un poquito mejor armado. No, no es necesario inicializar en 0 ni la posición ni la longitud. No es necesario, porque o va a ir por acá o va a ir por acá. Salvo que el texto, si el texto no tiene ninguna palabra, quizá esté vacío. Bueno, lo pueden inicializar. Yo con este texto no va a pasar, pero lo pueden inicializar si quieren. Yo lo voy a dejar así. No es necesario, pero como el texto puede, o sea, como podemos nunca entrar a estos if, sería una posibilidad. Claro, supone que el usuario carga algo. Lo que pasa es que si lo que carga es un punto solo, empieza a pasar cosas raras. Por eso les digo, no se preocupen de esas cuestiones, ¿no? Porque si pone dos espacios y no sé qué, no se termina más. No es un Word esto, no es un analizador de texto, es un procesamiento ítem por ítem de una secuencia. Eso es lo que tratamos en realidad de practicar o de aprender. Bueno, vamos al mensaje de modelo. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo sabemos que se refiere o sea, a la posición en el sentido de la cantidad de palabras y cuándo se refiere a la posición en letras? O sea, por ejemplo, ¿es la letra número 10 que sale en el texto o es la tercera palabra que sale en el texto? Porque dice palabra, posición de la palabra. O sea, a lo mejor vos decís que podría decir dónde aparece la primera vocal en todo el texto, supongamos. Ahí se referiría al conteo de todos los caracteres del texto. Pero si te dice palabra, es la posición que ocupa la palabra completa en el texto. Claro, ¿Está? gracias. De nada. Em, bueno, mis compañeros se despertaron y empiezan a mandar mensajes raros. Ah, vale, le voy a decir que va a ser famoso porque apareció en mi chat ahí. Esperen que voy a cerrar este chat. Porque si empieza uno, empiezan todos a hablar. Bueno, sigo. Ejecuto ahora. Muestro. Y dice, la menor longitud es 2 y apareció en el orden o posición 6, que es lo que nos anticipó el enunciado. Lo que les dije que íbamos a hacerlo paso a paso para repasar esto, porque así, total nos queda un ratitín y me gustaría que algo por lo menos repasemos paso a paso. Este me parece que es el que más conviene hacer. Vamos a probar entonces. Ingreso el texto. Estamos acá, ¿no? Acaba de terminar la primera palabra, que en este caso es la palabra este. ¿Sí? El carácter actual es un espacio. Acá tenemos todo reiniciado. La longitud de esa palabra es 4, ¿no? La palabra este, longitud de la palabra 4. El contador de palabras va a estar en 1, entonces esa se va a convertir en la menor longitud. Por lo tanto, como el contador de palabras está en 1, la menor longitud pasa a ser 4, fíjense aquí, y la menor posición 1. Seguimos adelante, termina otra palabra, ahora acaba de terminar la palabra cuatrimestre, que ni a palos compite, pobrecita. Entonces, ¿es la primera palabra? No, viene para la comparación. La longitud de esta palabra, que es 12, la palabra cuatrimestre, ¿es menor a la menor longitud que es 4? No, entonces pasa de largo esta condición y sigue adelante. Después viene hubo. La palabra hubo tiene exactamente 4 caracteres. Entonces dice, ¿es menor 4 que 4? No,
Por lo tanto, no la reemplaza. Sigue diciendo que la menor longitud es 4, y que la palabra ocupa el lugar 1. Por eso las palabras en y el, aunque compiten, se queda con la primera de las posiciones, porque la segunda no es menor. Si a lo mejor ustedes ponen acá menor igual, entonces la que sea igual reemplaza al menor anterior. Eso por ahí es un criterio del que programa. No, yo como lo puse explícitamente como menor, las que sean iguales no van a cumplir esta condición. Seguimos. Ahora terminó la palabra 130. Esta tiene 3 caracteres, así que va a competir, ¿no? Es menor esta longitud, 3, la longitud de esta palabra, ¿es menor que la que tengo como menor hasta ahora? Sí, entonces la reemplaza, ¿ven? Tiene 3 caracteres, ahora la menor longitud, y se encuentra en la posición 4. 1, 2, 3, 4. Ahora va a venir la palabra alumnos. La palabra alumnos no tiene ninguna posibilidad contra 3, así que no nos va a servir. Viene la palabra en, que es la que nos interesa. La palabra en tiene una longitud de 2. Entonces, ¿esa longitud es menor que la menor? Sí, la reemplaza. Fíjense que el IDE nos pone en naranjita cuando cambia los valores, eso ayuda también a reconocer las variables. 2 caracteres en la posición 6. Cuando venga la palabra el, va a pasar por acá, pero 2 no va a ser menor que 2. Entonces va a quedarse con la posición 6, a pesar de que la palabra el también tiene 2 caracteres. Y por último, 1K02 no compite porque tiene 4 caracteres, no es menor que la menor longitud y termina, entonces nos informa longitud 2, orden 6. Si quieren hacer alguna prueba más, les recomiendo no quedarse con la del enunciado, pero sí empiecen con la del enunciado, que les da la primera certeza de que están haciendo lo que deben. Pueden decir, a ver, si yo pongo buen día, la longitud es 3 y apareció en la posición 2. Está bien. Si pongo una sola palabra, ¿funciona? ¿Sí? Longitud 4 apareció en la posición 1. Cuando prueben así nomás, no se olviden del punto, porque miren cómo se rompe todo acá, porque no tengo un texto bien formado. Antes de desesperar, asegúrense de que están cargando bien el texto. Bien, vamos con el último ítem. Miren, de paso, esta práctica nos sirve para demostrar que se puede resolver un parcial en 1 hora y media hablando y pensando y hablando y pensando, ¿eh? Así que ustedes tienen tiempo de sobra para trabajar tranquilos. Bueno, último ítem. Palabras que tienen CH a partir de la cuarta letra. Me encanta este ejemplo, me lo acordaba porque el chancho cochino juega en la hamaca. No sé quién se le ocurrió el ejemplo, por qué buscar CH, pero bueno, el chancho cochino juega en la hamaca. Una sola palabra cumple con la condición, que es la palabra chancho, porque la expresión, la segunda CH, está después de la cuarta letra, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y recién aparece. En cambio, la palabra cochino, no sé por qué quieren este ejemplo. Tuve ese parcial, encima los alumnos preguntaban cosas y era cochino, chancho, cochino en el Zoom, muy gracioso. Bueno, la palabra cochino tiene una CH, pero la tiene a partir de la tercera letra. Entonces, esta no se tiene que contar. La detección de la secuencia CH ya la conocemos y entonces vamos a tener que agregar la parte de la posición que ocupa dentro de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguna función adicional necesitamos? No. Acá, no, les decía a mis alumnos de ayer y les digo a ustedes. Una función que diga es CH no tiene sentido, ¿no? Porque no se puede hacer, además. Ni hablar de una función es C o es H, ¿no? Eso es un if, así que no. No hagan funciones tampoco sin sentido. Las funciones son más o menos las de uso genérico. No, no, no. Tiene que verificar la secuencia CH, pero no en cualquier lugar de la palabra, sino a partir de la cuarta letra. O sea, las primeras 3 letras no tienen que participar en la secuencia. Ahora cuando lo programemos, Axel, me parece que se va a entender mejor. O sea, que no es detectar, claro, la cuarta la incluye, sí, porque dice a partir de la cuarta letra. La cuarta puede ser parte, pero para el cochino empieza en la tercera, por eso no la cuenta. Yo acá pongo
Detectar la secuencia CH es algo que ya sabemos hacer, como les decía recién. Se agrega este control para ver si ya pasó y les pongo el cuarto o quinto carácter y ahora les voy a decir por qué. Y al terminar la palabra, hay que ver si tiene la secuencia CH, contar, termina el texto, mostramos. O sea, acá no hay nada sofisticado en la palabra, sino al final de la palabra, sino que la bocha del tema está dentro de la palabra y ahora vamos a ver cómo es la cosa. Dentro de la palabra, ¿cómo se hace para determinar si se forma una secuencia en general? Nosotros preguntamos si el carácter actual es igual a la segunda letra de esa secuencia, por ejemplo, en este caso la H. Esperen. Y el último, bueno, ahora les digo. Y el último, porque acá acuérdense que estábamos guardando el último carácter, el que pasó antes, y el último es igual a la primera de las letras que forman la secuencia, que en este caso es la C. Ahora, para que esto funcione bien, esta asignación tiene que estar después de la pregunta, ¿no? Si no, no va a funcionar. ¿Sí? Normalmente nosotros tenemos, o en general habíamos usado una variable anterior, ¿no? Que la poníamos acá como para saber cuál fue el carácter que procesé anteriormente para detectar la secuencia. Pero acá, ya que tenemos guardado el último carácter, lo vamos a aprovechar. Si el carácter actual es una H y el carácter último, el carácter anterior es una C, entonces se formó la secuencia CH. Esto sería habitualmente una bandera, tiene CH, es igual a true. Esta bandera de tiene CH la tenemos que inicializar dentro de las variables de palabra. Entonces tiene CH es igual a falso. Empiezo suponiendo que no se formó la secuencia. Y también cuando termine la palabra, tengo que volverla a su valor original, que era falso. Pero antes de reiniciar las variables, voy a controlar si tiene CH, entonces palabras con CH se incrementa en 1. Este es el mecanismo para detectar una secuencia así nomás, en este caso para detectar la secuencia CH. Este contador es un contador para todo el texto, así que lo inicializo, pero no corresponde reiniciar. Cuando el proceso termina, informo. Copio de acá el texto, por eso les decía que por ahí es bueno copiarlo, continuas, pero comenzando esa secuencia a partir de la cuarta letra en adelante. Copiarlo para ver si no nos olvidamos de algún detalle, de alguna condición. Acá dice, el mensaje es larguísimo, así que lo voy a acomodar. Dice, palabras que tienen las letras CH, voy a poner palabras que tienen CH, continuas, es obvio. Lo bueno que de usar comillas simples, vieron en los textos, es que cuando pegan acá y hay comillas dobles, se las deja poner sin problema. Si no, siempre les conviene en el mensaje usar la comilla inversa a la que están usando para los caracteres. Así se las deja poner. CH comenzando esa secuencia a partir de la cuarta letra. En adelante, bueno, en adelante se lo voy a dejar. Palabras con CH. Bueno, esta es una detección, repito, de una secuencia CH cualquiera. Entonces, si yo pongo el chancho cochino bla, lo voy a copiar acá y lo ejecuto. Entonces, el chancho cochino, etcétera, me dice palabras que tienen CH, 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque contó chancho y contó cochino. Para detectar la CH, esto estaría bien, porque son dos palabras que tienen CH. De hecho, esta palabra tiene 2 CH y no se confundió. No contó 3, sino que contó 2 palabras. El problema es que tengo que excluir a la que tiene la expresión, pero... Voy a sacar este en adelante porque no se ve. Ahí está. Pero la que tiene la expresión solamente tiene que participar a partir de la cuarta letra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? A esta condición que detecta la secuencia CH, agregarle un control más para que solamente tenga en cuenta las letras que están a partir de la 4. Exactamente lo que está diciendo Lautaro. Que la longitud de la palabra
que longitud pal, sea ¿qué cosa? Si yo estoy procesando la H, esta H de la palabra chancho tiene que estar en la posición 5, ¿no? O más. Por eso yo les decía acá, controlar si ya se procesó el cuarto / quinto carácter. Si yo detecto la H, repito, quiere decir que si esta expresión CH empezó a partir de la cuarta, la H tiene que aparecer en la quinta o después de la quinta letra. O sea que si quiero hacer la comparación con mayor o igual, tengo que hacerlo con mayor o igual a 5. O puedo poner mayor a 4. No es mayor o igual, sino mayor. ¿Por qué? Porque la cuarta letra no puede ser la H. La cuarta letra ya tendría que haber sido la C y ya pasó. ¿Se entiende esto último? Como yo pregunto por la segunda letra de la expresión, entonces tengo que verificarlo una después de las que están permitidas, de la parte donde está permitida. Entonces ahora sí, si ejecuto y pongo el texto de prueba, dice que las que tienen CH a partir de la cuarta letra son una sola. Además del ejemplo del texto, puedo probar poner una CH así nomás y puedo poner una CH que arranque justo en la cuarta, a ver si la cuenta, ¿sí? Y dice una, que es la segunda. ¿Puedo copiar el script en el chat? Roque, no, ¿por qué? Porque voy a estar 3 horas y no me va a dejar copiarlo porque es muy largo. Lo que en cambio voy a hacer, y estamos en el último minuto, así que lo voy a hacer ahora, es, voy a tomar todo este código que acabamos de hacer. No, sin el... Bueno, sí, todo el código. Así tiene el enunciado también. Lo copio acá y voy a ir a la guía. Ustedes busquen la guía también en este momento. Todo esto está en la última semana de mayo. Semana del 30 de mayo. Ahora miramos lo del promedio, ahora para que también dígito. Uy, esta se van a acordar porque es la que tiene todo el texto rojo. En la guía de ejercicios prácticos, voy a dejar, este era el ejercicio, les agrego acá un punto que diga solución 1K2. Después las voy a borrar a estas, ¿no? Cuando habilitan las verdaderas, voy a borrar estas. Pero mientras tanto, supongo que ya el viernes se pondrán visibles todas las soluciones. ¿Sí? Esa que dice solución 1K2 tiene todo así, crudo, como lo estuvimos haciendo en clase. Después, repito, la voy a borrar y va a quedar la solución bonita a la vista. Ya igual voy a hablar con los encargados de las guías para ver si las podemos ir dejando visibles, porque para los alumnos que ya pasó su clase, pueden ir practicando con otras. ¿Sí? ¿Les pasa? A ver. Vamos a probar. Copy. Esperen que se me pegó el anterior. Tic. No, es más. Me llega hasta el comentario normal. Puede ser, Lautaro. Me llega hasta el comentario. Ni siquiera me copié el código. Así que bueno. Bueno, pero ahí lo tienen visible. Recién lo pegué, así que busquen la guía. A ver, les puedo pasar el link de la guía. Ahí está. Ese es el link de la guía, así llegan más rápido. Y lo ven. Bueno, creo que no tenía más nada. A ver. No tenía más nada. Así que vamos a detener acá la grabación